Es un placer compartir la palabra este día. Es una gran responsabilidad que el Señor, ¿no es cierto?, nos encomienda. A algunos en un púlpito, a otros en sus hogares, en sus barrios, lugares de trabajo, con sus amistades. Pero siempre compartir la palabra es un gran honor y el Señor nos faculta, de alguna manera nos embiste de ese honor de compartir su palabra, que también es una gran responsabilidad, porque para poder enseñar tenemos que prepararnos, tenemos que preocuparnos de conocer la voluntad de Dios para así transmitirla de una manera efectiva a otros, como alguna vez alguien comenzó a hacerlo con nosotros, porque esta es una cadena que diseñó nuestro buen Señor. El mensaje de hoy alude a cuánto tiempo podemos postergar el llamado de Dios. Miren, esta es la pregunta. ¿Cuánto podemos postergar el llamado de Dios? Cuando uno escribe, dicen que lee 3 veces. Debe ser verdad, porque retiene el doble o triple. ¿Cuánto podemos postergar el llamado de Dios? Y vamos a ver 3 ejemplos de cómo bíblicamente hubieron ocasiones en que se postergó el llamado de Dios de una u otra manera. Son 3 casos distintos, pero que confluyen en esto. ¿Cuánto tiempo podemos postergar el llamado de Dios? Y el primero lo vamos a ver en Éxodo. Quizás es el más conocido, capítulo 3, el llamado, ¿no es cierto?, de Moisés. El primer caso que vamos a ver va a ser el de Moisés en Éxodo 3. Y también vamos a ver parte del 4 realmente. Sí. Para contextualizar esto, los que puedan ir siguiendo la lectura con su Biblia, mucho mejor. Los que no, pueden ir poniendo atención. Vamos a ver los primeros 12 versículos del capítulo 3 para contextualizar esto. Y la palabra del Señor dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos a aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel,
a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, y ponga atención en este versículo. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques a Egipto a mi pueblo, saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Todo lo anterior contextualiza y concluye en el 10. Por tanto, ¿no es cierto? Ve, porque te enviaré a sacar a mi pueblo de Egipto. Te voy a enviar a Faraón. ¿Bien? Pero ¿qué pasa en el versículo 11? Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y fíjese la respuesta de Dios en este último versículo que vamos a leer para contextualizar lo que estamos hablando. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Entonces aquí vemos evasión, pero evasión divina. No es no pagar un pasaje en el sistema de transporte público, o simplemente tratar de filtrarse en una fila. Está evadiendo un llamado, el llamado de Dios a que Él vaya a sacar al pueblo. Y Él, ¿no es cierto?, responde: ¿quién soy yo para ir a sacar a los hijos de Israel? Dios le responde: tú vas a ser aquel con quien yo esté. Entonces vemos la excusa y vemos inmediatamente la contraparte. No hay excusa. Tú no eres nada por ti mismo, pero tú vas a ser con quien voy a estar yo para sacar a los hijos de Israel. Y uno podría decir: bueno, se resistió, pero fue. No, no fue así. Fueron varias las evasivas de Moisés. Yo identifiqué cinco evasivas. Esta solo es la primera. En el versículo 13, que es el siguiente, dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y aquí los que conocemos el relato de Yo Soy, de donde se deriva la palabra Yahvé o Jehová. Se trata de escribir de una manera que podamos pronunciarla. El que vive, el que existe. Yash. Entonces, otra evasiva. Porque hasta ahora, ¿quién sabía el nombre de Dios? Nadie. Y él dice: voy a ir a los hijos de Israel, me van a preguntar tu nombre y yo no voy a tener que decirles. Y Dios le dice: yo soy el que soy, así dirás a los hijos de Israel: yo soy, ese es mi nombre. Excusa o evasiva y respuesta o contraparte de Dios. Segunda. Versículo ya del capítulo 4, vamos a ver 3. El primer versículo, el versículo 1 del capítulo 4, fíjese. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Y aquí es donde el Señor le da la señal de una culebra. Cuando Él toma, ¿no es cierto?, su báculo, lo echa en tierra y se transforma en una serpiente, una culebra, y Él la toma por la cola y se vuelve a convertir. Cuando los hechiceros trataron con su arte de hacer lo mismo, y esta culebra devoró a todas las demás. Entonces, la evasiva de Moisés: no me van a creer. Está bien, yo sé tu nombre, tú me lo has declarado, está bien, tú vas a estar conmigo, pero ellos no me van a creer. No me van a creer.
Y Dios les da una señal para que le crean. Y como si fuera poco, le da 2 señales más. Le dice, mete tu mano en tu seno, la mete, no sé, en su abrigo, y la saca y estaba leprosa. La vuelve a meter, la saca y sale sana. Y por si fuera poco, esas 2 señales, Dios le dice, vas a sacar agua del río. Agua. La vas a vertir en la tierra y se va a convertir en sangre. Y eso tiene un significado muy profundo para los israelitas. Muy profundo. Y eso le dice Dios, si no creyera las 2 primeras, con esta no dudarán. ¿Dónde quedó el argumento de Moisés? Entonces no me van a creer. En nada. Y ya van 3. Pero hay una cuarta, como les comentaba, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Fíjese, está exclamando, ¡ay, Señor! Ya se está desesperando Moisés. ¿Por qué? Porque se le están acabando de alguna manera las excusas o las evasivas, que es a lo que apunta este pasaje. Vamos a poner aquí. Excusas evasivas. Se están acabando. ¡Ay, Señor! Versículo 10 del capítulo 4. Nunca he sido hombre de fácil palabra. Nunca he sido hombre de fácil palabra. ¿Qué significa eso? Nunca he sido bueno para expresarme, para hablar. Ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo. Porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Específicamente a qué se refiere Moisés, no sé. Pero en términos generales, que no tenía el don, ¿no es cierto?, de dirigirse a audiencia, en pocas palabras. No tenía esa habilidad. Le dije, mira, está todo bien. Vas a estar conmigo, ¿no es cierto? Sé tu nombre y me van a creer. Pero hay otro problema. Cuarto, yo no tengo facilidad de palabra. Soy torpe al hablar. ¿Y qué le dice Dios? ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo, al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Pobre Moisés. Dijo, esta es la mía porque yo siempre he sido torpe para hablar. Nunca he tenido esa facilidad o esa habilidad de dirigirme a las personas. Y el Señor le dice, yo hice la boca. Y yo voy a estar en tu boca. ¿Qué pasó con la excusa de Moisés? Desecha. Pero ya de plano, acabándose las excusas, acabándose los motivos por los que él podía evadir este llamado, de plano él, en la última que vamos a ver, en el versículo 13, evidencia el motivo real de estas excusas, de estas evasivas. Y él dijo, Moisés está hablando al Señor, al Todopoderoso, ¡ay, Señor! Envíate ruego por medio del que debes enviar. Hay otros mejores que yo. Y el Señor sabía que se refería a Aarón, por ejemplo. Y le dice, y Jehová se enojó. Versículo 14. Y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Sí, es verdad. Él tiene una tremenda habilidad para dirigirse a la audiencia, a las personas y para hablar. Pero tú crees que yo, Dios, no lo conozco. Entonces Moisés dice, entonces ¿por qué me están mandando a mí si lo conoces a él? El Señor agrega, y él te saldrá a recibir y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré en tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás
para él el lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual haréis las señales. No se te olvide la vara, por si no te creen. A cada excusa, a cada evasiva, a cada motivo que él ponía para no ir, ¿qué hacía Dios? Le ponía la solución, la contraparte, la respuesta de Dios. A todas las deficiencias que él presentaba, Dios le ponía el recurso. Y Dios se tuvo que enojar. Ya claro, 5 veces, Dios, conociendo el corazón del hombre, sabe que el motivo real es: Señor, sabe, no quiero ir. Manda otro. Manda otro. Hay muchos más. ¿Por qué tengo que ir yo? No quiero ir. Si al fin de cuentas, si Moisés hubiera querido ir, bastaba con un llamado. O con 2, o 3, pero no 5. Moisés no quería ir. Y aquí desprendemos una tremenda conclusión, hermano. O preconclusión de lo que es el sermón. Cuando no queremos hacer algo, aunque Dios nos llame a hacerlo, no nos vamos a faltar las excusas. ¿Se entendió? Lo voy a decir de nuevo. Cuando no queremos hacer algo, aunque Dios sea el que nos llame a hacerlo, no nos van a faltar las excusas, los motivos para evadir. Si no queremos, no nos van a faltar la creatividad para poner objeciones y obstáculos a lo que Dios nos está enviando o lo que nos está pidiendo. Primer punto. A favor de Moisés podemos decir que después de que él entendió, fue un tremendo líder y cumplió ampliamente las expectativas de Dios. Como humano falló, está bien. Como humanos nosotros somos falibles. Pero si nos comparamos con los logros de Moisés, todavía ni empezamos, hermano. Aunque llevemos 30 o 40 años en el Evangelio. Esa es la verdad. Y los que han estudiado la palabra y la vida de Moisés saben a lo que me refiero. Pero ¿cómo empezó él? Con excusa, con evasiva. Hizo enojar a Dios 5 veces diciéndole: no puedo, no puedo. Pregunta, hermano. ¿Dios iba a llamar a Moisés a hacer esto si sabía que no podía? No. Si Dios está llamando a Moisés es porque Dios sabe que él puede. ¿Sabe por qué? Porque Dios iba a hacer que él pudiera. Ese es el punto. Dios nos capacita y nos hace aptos para la obra que Él nos envía, para lo que Él nos dice que debemos hacer. Él nos hace aptos. Si por nosotros mismos, en pocas palabras, lo declara el apóstol Pablo, por ejemplo, somos incompetentes. Para cualquier cosa somos incompetentes. Pero tenemos a Dios que nos capacita. Ahí usted puede ver 1 Corintios 3. Él nos capacita. Y si Dios nos capacita, no hay excusa. No hay excusa. Un segundo llamado que vemos en la Escritura, vemos el de Elías. En Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes 19. Vamos a ir notando. Elías. Y vamos a ver solo los primeros 18 versículos para entender de qué estamos hablando. Primera de Reyes 19. Y vamos a leer en el nombre del Señor los primeros 18 versículos. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas paganos, por ejemplo, por si acaso, no. Entonces envió Jezabel a Elías, el profeta verdadero, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?
un mensajero y dijo: así me hagan los dioses paganos, y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Amenaza de muerte. La peor amenaza. Lo peor de todo es que la está diciendo quien gobierna en Israel, porque acá era un títere de esta mujer, su esposa. Entonces, ¿qué pasó? Viendo pues el peligro, versículo 3, Elías, ¿no es cierto?, se levantó y se fue para salvar su vida. Ponga atención, peligro de perder la vida, riesgo de su vida. No lo iban a azotar, no lo iban a castigar o encarcelar, no. Ella dijo: mañana yo quiero que tú estés como uno de ellos. Y uno de ellos cualquiera si todos estaban muertos. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Ponga atención, se fue por el desierto un día de camino, caminó un día por el desierto. ¿Dónde? Alejándose del peligro, ¿no es cierto? Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ponga atención, Jezabel lo amenaza de quitar su vida, de matarlo a él como él mató a todos los falsos profetas que tenía ella trabajando por ahí. Y aquí él decía que mejor se la quite Dios. Dice: mira, por mucho que corra me pueden encontrar, mejor basta, quítame tú la vida. Está preocupado Elías de su vida física, como humano, como persona. Pero él no le tiene miedo a la muerte, no. Él dice: Señor, quítame tú la vida. Fíjese, estaba preocupado de que lo mataran aquellos enemigos de Jehová. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Al quedarse dormido, dice el versículo 5, después de quedarse dormido, viene un ángel y lo toca para despertarlo. ¿Y qué le dice? Levántate, come. Sí, porque si uno saca cuenta, dejó al criado, después caminó un día y estaba dormido, tenía hambre. Su preocupación de que querían quitar su vida era tanta que se le había olvidado comer. No estaba preocupado de comer. Entonces él miró, y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Le ha dado a usted sueño después de comer? Imagínese un hombre que caminó un día entero y que no había comido un día entero. Claro, le dio sueño y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te espera. Y en este versículo, que es el 7, piensa en eso, déjelo aquí, no lo olvide. Largo camino te espera. El ángel le dio por segunda vez comida y le adelanta: largo camino te espera. Piensa en eso, no lo olvide. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó, escuche, 40 días y 40 noches hasta Horeb. ¿Se acuerda de ese monte, no es cierto? Monte de Dios. Monte donde se le apareció Jehová a Moisés. El caso 1. El que 5 veces: Señor, no, es que aquí, es que allá 5 veces. Y todos sabemos que él cumplió a cabalidad el liderar a este pueblo rebelde, porfiado. Si de repente él decía: ¿por qué a mí? Era porfiado el pueblo, muy obstinado. Incluso cuando una oportunidad lo quisieron matar, y Jehová intervino. El pueblo se sublevó a punto de querer matar a Moisés.
Y en ese mismo monte donde después de salir los hijos de Israel de Egipto, porque salieron los hijos de Israel de Egipto, como Dios había anunciado, adoraban en este monte. Y en este monte es el monte al que llega, ¿no es cierto?, Elías huyendo. Y allí, versículo 9, se metió en una cueva donde pasó la noche. Vaya sumando el tiempo que demoró en dejar al criado. Después un día entero por el desierto. Después 40 días y 40 noches. Y ahora súmele una noche. Van hartos días. Y habiendo pasado la noche, dice que vino a él la palabra de Jehová y le hace una pregunta. Y esta pregunta es importante, porque Dios la va a tener que hacer por segunda vez, porque Elías no entiende la pregunta. Y la pregunta es, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Claro, y él contesta, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Dato, él era uno de los profetas de Jehová. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Esta es la respuesta de Elías. Mi celo a Jehová me impide quedarme allá, en donde está toda la idolatría, en donde está todo torcido, se está adorando la mentira, la falsedad de dioses que no existen, y quieren quitarme la vida. Entonces estoy acá. ¿En dónde? En Horeb, en el monte de Dios, durmiendo en una cueva. ¿Qué le dice Dios en el versículo 11? Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Era un viento extraordinario, deshacía los montes. Las peñas son la parte rocosa, la roca de los montes. Deshacía, hermano, deshacía este viento los montes, los peñascos. Pero Jehová no estaba en el viento, dice. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. No somos ajenos nosotros a los terremotos. Hace poco nos tocó uno muy grande. En el mundo han estado de moda los terremotos. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. ¿Qué ocurre, hermano? Dios es el que hace mover los vientos con potencia. Dios es el que hace temblar, el que hace descender fuego. Pero Dios no es fuego, Dios no es terremoto, Dios no es viento. Esas son manifestaciones del poder de Dios. Pero no es Dios lo que entendían nosotros. Y finalmente dice, tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Cubrió su rostro a tierra posiblemente. ¿Se acuerdan? Moisés hizo eso cuando entendió que el que le hablaba era el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y aquí vino a él una voz diciendo, y lo que va a decir es lo mismo anterior. ¿Qué haces aquí, Elías? La misma pregunta. Y Elías contesta la misma respuesta en el versículo 14. Es decir, no entendió el mensaje, no entendió lo que Dios le estaba mostrando. Él tiene temor de que quieren tomar su vida. Pero recuerden, no tiene temor de morir, sino de que tomen su vida personas paganas, personas que han rechazado a Jehová. Y en la mente de él, solo quedo yo para adorarte a ti. O sea, el único fiel soy yo.
Porque realmente, literalmente, él no veía a nadie más fiel a Jehová. Pero la respuesta de Dios en el versículo 15 no es, ya sí, quédate aquí, preserva tu vida, o algo por el estilo. La respuesta de Dios es, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. Imagínense. La pregunta de Dios, ¿cuál fue? ¿Qué haces aquí, Elías? Si después de que dejó al criado, que caminó un día entero, después de todo esto, el ángel le da de comer 40 días y 40 noches, avanza hacia Oreb. Y después de un descanso, Dios le pregunta, ¿qué haces aquí? Y por segunda vez, ¿qué haces aquí, Elías? Devuélvete. Imagínense. Dios no lo quería ir. Para nada Dios lo quería ir, ¿no es cierto? Y ahí vemos desorientación. Aquí yo me esforcé en deducir entre dos cosas, hermano. Mire, temor y desánimo. Temor y desánimo. ¿Podría Elías en parte haber sentido temor? Por supuesto, como humano, a perder su vida. Y desánimo, no. Sin duda, él estaba desanimado, pensando que era el único que quedaba fiel a Jehová. Y que ya habían matado a todos los demás profetas y personas que adoraban a Dios. Entonces, ¿hay en él una resistencia a hacer lo que Dios quiere? Sí, sí la hay. Y piense en todo lo que va a tener que devolverse Elías para hacer lo que Dios quiere. Más de 40 días. Súmele la noche, los descansos. Va a tener que devolverse. Y uno dice, ¿para qué se fue hasta Oreb? Media hora Dios le está diciendo que vuelva al punto de partida. Es como cuando usted sale a hacer un trámite súper importante, urgente, deja el día para eso y se le queda un papel en la casa. Posiblemente ese día debió haber hecho otra cosa. Pero Elías obedece, vuelve por su camino. ¿Por qué? Y aquí es donde yo le decía en el versículo 7, no se olvide de eso. ¿Qué le dijo el ángel cuando lo despierta y lo vuelve a decir? Come, aliméntate, fortalécete, largo camino te espera. ¿Elías entendió mal? Sí. Porque corrió, caminó en dirección opuesta. Porque Dios le está diciendo, devuélvete. O sea, claro, largo camino le esperaba, pero no hacia allá, era hacia acá. Y a veces hacemos lo mismo. Ya sea porque tengamos temor o nos desanimemos, caminamos, avanzamos en la dirección opuesta. Y estamos el doble de lejos de donde teníamos que estar. Y el Señor nos dice, devuélvete. Tiempo perdido, camino perdido. Ya estarías donde te quiero. Pero Elías, en defensa de Elías, ya entendió mal, pero obedeció y fue hacia donde Dios lo envió. Dice aquí este mismo versículo, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meholá, ungirás para que sea profeta en lugar tuyo. Y tanta preocupación de que iban a tomar su vida. Bueno, esta es la respuesta de Dios a él, versículo 17. El que escape de la espada de Hazael, el rey, ¿no es cierto?, de Siria, dice, Jehú lo matará, el rey de Israel. Y el que escape de la espada de Jehú, que es el rey de Israel, Eliseo lo matará. Aquí los que tienen que tener temor son los que están en contra de Jehová. Y yo haré, la otra respuesta de Dios, versículo 18, y yo haré
Mira la respuesta a Elías, que pensaba que era el último que estaba adorando a Dios, el último que quedaba, ya no hay nadie más. Que queden en Israel 7.000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Hoy hay un mundo entero que dobla su rodilla y besa los pies de las cosas mundanas, de las cosas diabólicas, de las cosas que perecen en este mundo, no de lo eterno. Entonces, para pensar, hermano, a veces no vemos a nadie más, pero no somos el único, nunca vamos a ser el único, nunca. Si en el tiempo, hermano, si en el tiempo de Elías habían 7.000, considerando solamente un pueblo pequeño, imagínense hoy lo que es la iglesia, un pueblo inmenso que cubre toda la tierra. Entendemos que hay denominaciones, sectas, que hay algunas partes en donde no tienen la doctrina correcta, pero también no podemos juzgarlos, como dice la palabra, orar por ellos y en la medida que tengamos oportunidad presentarle el verdadero evangelio de Dios, ¿verdad? Pero ¿a qué voy yo? Serían 7.000 en los tiempos de Elías, en donde estaban literalmente matando a los profetas y a todo el que alabara a Jehová. Hoy hay millones. Aunque no los veamos, no importa. Hay millones. Y a veces nos sentamos solos, desanimados. O como en algunas partes del mundo, porque Chile es privilegiado, hermano. Chile es demasiado privilegiado. En otras partes, temor porque si se reúnen, están en riesgo de que los maten. Y esto es una realidad. Cristianos escondidos para adorar a Dios porque los pueden matar si los pillan. Temor o desánimo, en cualquiera de los dos casos, tenemos el caso de Elías, el ejemplo de él. Que por el llamado de Dios hizo un cambio en su forma de ver las cosas. Soy el único, no, tengo 7.000. 7.000 que no han doblado su rodilla. Me van a matar. Y Elías no murió. Elías, por si no lo sabía, fue el profeta de Dios que en un carro de fuego Dios se lo lleva al cielo y no muere. Y es uno de los que está hablando con Jesús antes de que él vaya a Jerusalén a morir. Imagínese Elías preocupado de que lo podían matar. Y fue un profeta que Dios se lo llevó en un carro de fuego al cielo y no murió. Extraordinario. Junto con Moisés, conversando con Jesús antes de partir a padecer. Estaba preocupado de que lo iban a matar. Por eso Dios le dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y a veces podría decirle a usted o a mí, ¿qué estás haciendo aquí? ¿O qué estás haciendo? Tú sabes dónde tienes que estar, tú sabes lo que tienes que estar haciendo. Es que no hay nadie más, es que mucha oposición, es que me puede pasar algo malo. ¿Y qué le dijo Dios a Elías? Ve. Ese es el llamado de Dios a nosotros, ve. Si uno hace la comparación entre Moisés y Elías, entre Éxodo 3 y 4 y ahora 1 Reyes 19, hermano, ¿cuánto duró la conversación de Moisés con Jehová? No sé. Pero no pasó del día. Pueden haber sido minutos, pueden haber sido horas, no lo sé. Pero no pasó del día. Pero ese tiempo reducido le bastó a Moisés para presentar 5 excusas de no ir a lo que lo estaba mandando Dios. Postergó el llamado de Dios. Moisés, sí, un par de minutos, un par de horas, no sé. Ahora en el caso de Elías, postergó Elías el llamado de Dios porque lo que estaba en la mente de Dios era que él fuera a ungir, ¿no es cierto?, ¿a quiénes? Primeramente, que fuera a ungir a Hazael, el rey de Siria, y después a Jehú como rey de Israel, y finalmente a Eliseo como sucesor del mismo Elías. Entonces,
Eso es lo que estaba en la mente de Dios. Y él, con dejar al criado por aquí, caminar por el desierto para allá, después 40 días para el monte, ¿qué estaba haciendo? Dirección opuesta. Y después se tuvo que devolver, dice la palabra. Se tuvo que devolver. Llamado de Dios. El llamado de Dios puede ser postergado, sí. ¿Cuánto lo postergó Elías? Un par de días. Un par de días. Quizás si sumamos los días, vamos a llegar a quizás casi 2 meses. Pero él al final acata el llamado de Dios. ¿Pero lo postergó? Sí, lo postergó. Hay un tercer y último caso que quiero compartir con ustedes, que es el de Jonás. Y eso lo vemos en el libro de Jonás. Y con este último caso vamos a sacar una tremenda conclusión, hermano. Bueno, básicamente el capítulo 1, y vamos a ver algo del... Eso, 4 versículos del 3 y el versículo 8. Los que puedan acompañarme a Jonás. Y entendemos que Jonás huye. Bueno, vemos que Elías huye de los que querían matarle, ¿no es cierto? Pero Jonás es más audaz. Jonás trata de huir de Dios. Literalmente ya es como la expresión máxima de postergar el llamado de Dios, huir de Dios mismo, literalmente. Ahora, no es porque él no cree. Este es un acto, ¿no es cierto? Vamos a ver, digámoslo así, rebeldía. Rebeldía o desobediencia. Él se revela, él desobedece a Dios. No hay cómo darle vuelta a eso. Y el capítulo 1 es más que explicativo de esto. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con otro a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Son los primeros 3 versículos. Usted puede leer el capítulo entero para encontrar más detalles. Resulta que se levanta una tremenda tormenta. Y la nave empieza a hundirse. Empiezan a botar todo para afuera para que la nave no se hunda. Y cada uno le empieza a rogar a su Dios. Y ven que Jonás no se había ido para adentro a dormir. El único no está asustado. ¿Cómo le iba a orar a su Dios, si venía arrancando de él? Es contradictorio. Y encuentran sospechosa, muy sospechosa, esta actitud los demás, y echan suerte para ver por quién venía esto. Y adivinen, cayó en Jonás. Y lo obligan a declarar qué pasa. Y él declara: bueno, mire, yo soy profeta del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, y vengo huyendo de Dios. Así que todos llevan la mano a la cabeza y ¿qué hacemos? Y él dice: mire, para que esto pase y no se ponga peor, lo único que pueden hacer, tómenme y láncenme al mar y se va a calmar todo. Aparentemente los hombres, sabiendo que era profeta del Dios Altísimo, que creó los cielos y la tierra, y que él estaba levantando esta gran tempestad, también temieron, ¿no? Y lo vamos a echar al agua y se va a calmar. Y si el Dios de esta persona se enoja y morimos con mayor razón. Y tratan de volver de nuevo a la orilla. Pero cada vez, dice la palabra, se ponía peor. Cada vez se ponía peor la tormenta. Y rogaron a Dios: no tomes en cuenta la vida de esta persona. Y lo mandaron al mar. Y uno podría decir: ya, por desobediente, murió. Eso podría decir: por desobediente, murió. Pero no murió, porque Dios tenía preparado un gran pez. Y esto, ponga atención, esto no es un cuento, no es una historia,
esto es donde actúa el poder sobrenatural de Dios. Porque en el pez estuvo 3 días y 3 noches encerrado. Y en el capítulo 2 dice que estuvo orando. Y es maravillosa esta analogía, la toma Jesús para decir cómo estuvo Jonás en el vientre de ese pez. Va a estar el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, en el Hades, va a resucitar el tercer día. Pero Jonás no sabía. Jonás, cuando lo tiraron al mar, iba totalmente resignado a morir. Resignado a morir. ¿Por qué? Porque había huido de la presencia de Dios, había desobedecido. Dios le dijo, anda a Nínive. Y él fue hacia Tarsis, direcciones opuestas. ¿Cuánto tiempo demoró en llegar a Tarsis, en embarcarse, en entrar? 3 días en el pez, puro tiempo perdido. Mire, vamos a subrayar esa palabra. Postergación. Puro tiempo perdido. Y oraba fervientemente Jonás dentro del pez, y hubo respuesta de Dios en el capítulo 3. Vamos a ver los primeros 4 versículos. El capítulo 2 termina diciendo, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. No sé dónde, cerca o lejos de Nínive, lo hizo devolverse, no sé. Pero sí sé es que todo este tiempo es tiempo perdido, tiempo postergado del llamado que Dios le hizo a Jonás. Y en el capítulo 3 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y ponga mucha atención en esto que voy a decir. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Si en vez de irse hacia Tarsis, donde finalmente está en el pez 3 días, hermano, de verdad, cuando el pez lo vomitó a los 3 días, si él hubiera obedecido, ya había terminado. 3 días de camino. Ya estaría cumpliendo la voluntad de Dios. Hubiera obedecido. Pero aquí, habiendo sido recién vomitado por el pez después de por lo menos 3 días, porque hay que considerar todo el tiempo antes de, recién va a empezar. Pero por lo menos va a empezar. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día. Todo lo que era el ingreso a la ciudad 1 día. Y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y bueno, la respuesta del pueblo, lo puede ver en el versículo 8, fue, expresemos arrepentimiento y así quizás Dios, que va a destruirnos, cambie su parecer, y así fue. Y bueno, ese era el motivo por el que Jonás no quería ir a predicar. Según capítulo 4, se enojó mucho de que Dios no destruyera Nínive. Tristemente entiendo, después igual Nínive fue destruida, pero no en este momento, no en esta oportunidad donde Dios le dio el arrepentimiento, le dio un mensajero para que se volviera de su conducta errónea. Uno podría decir, ¿cuánto tiempo postergó Jonás el llamado de Dios? Y uno podría decir, bueno, dentro del pez 3 días. Pero hermano, de verdad, cada minuto dentro de ese pez tiene que haber sido una eternidad. Personas claustrofóbicas que quedan en un ascensor, a veces hasta le dan un ataque cardíaco en 5 minutos, sabiendo que la van a venir a sacar. O sea, las circunstancias de alguna manera cambian nuestra percepción. Él pensó que iba a morir ahogado, después se lo traga un pez. Él puede decir, mejor no hubiera muerto ahogado, ahora estoy aquí a la expectativa de qué va a pasar, estoy 3 días en el pez. Fue la eternidad realmente esos 3 días. Postergando la voluntad de Dios. Pero también hay, en defensa de Jonás, que decir
que él obedeció a Dios. Claro, no la primera, fue la segunda, pero en defensa de él obedeció a Dios, y Nínive acogió el mensaje y se arrepintió y no fue destruida, por lo menos en esa oportunidad. El llamado de Dios, hermano, lo podemos postergar un par de minutos, un par de horas, quizás un par de días o meses. Y en el peor de los casos, contestando esta pregunta, ¿cuánto tiempo podemos postergar el llamado de Dios? Podemos postergarlo toda la vida. Toda la vida postergando aquello que Dios nos está mandando, nos está pidiendo, nos está llamando. Aquello que Dios nos está ordenando. Cada uno de nosotros sabe a lo que Dios nos está llamando, lo que Dios está poniendo en su mente, en su corazón. No es lo mismo que está poniendo en la mente mía o corazón mío. Hay un objetivo común, un plan de Dios en que todos seamos salvos, en que todos alcancemos la vida eterna. Pero ¿qué pasa con la persona que no solamente posterga ese llamado horas, meses o años, sino toda su vida? No alcanza esa promesa, no alcanza ese regalo de Dios. Tristemente, uno puede decir, yo puedo postergar el llamado de Dios años, toda la vida, pero ¿cuánto podemos evadir o ignorar o desobedecer el llamado de Dios? Hay un día que lo conocemos como el día del juicio, y no podremos desobedecer o postergar a Dios para siempre. Cuando Dios nos llame ese día, va a ser ineludible, inevitable el encuentro con Dios. Nosotros podemos postergar en este plano terrenal a Dios toda la vida, ignorarlo, y pasamos a la otra vida ignorando a Dios. Pero ya sea que Dios llegue antes de que nosotros partamos de este mundo, o después, va a venir un día en que nos va a llamar para pedirnos cuenta y saber qué hicimos con la vida que Él nos dio. ¿Qué hiciste con la vida que yo te di? Con la salud, con los recursos, con todos los medios que yo te di. ¿Qué hiciste con eso? ¿Qué hiciste con la vida que yo te di? Y hermanos, en ese sentido, ¿cuánto podemos postergar a Dios? Toda la vida, pero no para siempre. Ese día llega y vamos a tener que dar cuenta. Eclesiastés 12 es un capítulo muy bello que nos habla acerca de esto. En su versículo primero dice que aprovechemos los días de nuestra juventud, de nuestra vitalidad, de nuestra salud, de nuestro tiempo, para que cuando lleguen los días en que ya no podemos hacer nada y estemos postrados, no digamos, desaproveché mi vida, sin buscar a Dios, sin un sentido espiritual y eterno, solamente con el día a día terrenal. Este mismo capítulo es el último del libro y termina en sus últimos 2 versículos diciendo que el todo del hombre es el temor a Dios y hacer su voluntad, porque va a tener que dar cuenta en el día que esté delante de la presencia de Él. El Señor mismo en los evangelios nos enseña, por ejemplo, en Mateo 12:36, que de cada palabra ociosa, de cada palabra improductiva, de cada palabra que era innecesaria, podríamos decir falso testimonio, calumnia, deshonra, de cada mala palabra vamos a tener que dar cuenta. ¿Cuándo? En el día del juicio. Pablo nos advierte de esto al escribirle a los hermanos en Corinto. En su segunda carta, al capítulo 5, verso 10, dice que es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos, haya sido bueno o haya sido malo. Entonces, mi querido hermano, ¿hasta cuándo podemos postergar el llamado de Dios? Toda la vida, pero no toda la eternidad. Que Dios nos dé sabiduría para entender esto, porque un día estaremos delante de Él y ya no habrá tiempo. Cuando estemos en el Hades posiblemente, o estemos siendo llamados delante de la presencia de Dios en el juicio, vamos a desear, vamos a querer, vamos a anhelar un minuto en este mundo para volvernos a Dios. Y no lo vamos a tener. ¿Cuántos minutos hemos tenido en esta vida?
cuánto más necesitamos para volvernos a Dios y no postergar su llamado. Dios les bendiga. Amén.